días. ¿Cómo están los santos de Dios? Hoy tenemos un día extraordinario, lleno de bendiciones y de sorpresas divinas. Nos preparamos para, recibir todo lo que viene de Dios. Y bueno, no dejen que las noticias le roben la fe. No dejen que las noticias sean un depredador silencioso que va enfriando nuestra profunda convicción de que el Señor sigue en control. Él está sentado en su trono, Él reina, y ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que Él se entere. Y que si Dios alimenta a las aves, que Dios cada día cada primavera trae mariposas nuevas, en cada primavera pone alfombras verdes en los campos, en cada primavera vuelven a salir las flores en el desierto, cada verano volvemos a comer del fruto, los mares siguen produciendo peces, los pozos de petróleo siguen produciendo petróleo. Dios no se detiene para producir la riqueza. Ahora, el dinero no fue un invento de Dios. El dinero lo inventó el hombre, ¿no? El dinero, el papel sellado, está sujeto a conspiraciones ocultas, está sujeto a manejos, lo que llamamos los poderes fácticos, el poder detrás del poder. Sube el dólar, baja el dólar, sube el euro y todo es así, y la bolsa y las acciones, bueno, todas esas cosas a las que tal vez nunca vamos a tener acceso, pero Dios nos promete riquezas. Las riquezas de Dios, y de lo que vamos a hablar esta mañana es de las verdaderas riquezas, las riquezas inescrutables de Cristo. De todas las riquezas, de una lista larga de riquezas, las menos importantes son las materiales. Es más, en la Escritura se le llama la provisión. La provisión. Pero el tesoro está en el cielo. Jesús dijo: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haced tesoro en el cielo. De manera que nuestro tesoro está en otra dimensión, en el cielo. Está en otra realidad, en la realidad espiritual. Pero la provisión es provisión, o sea, el recurso para financiar la visión, el propósito eterno de Dios. Dios financia su visión. Y cuando Dios te llamó al ministerio, cuando Dios te llamó para sumarte a este gran propósito cósmico y eterno, Él asume responsabilidad contigo de proveerte todo lo que te falta. Así que estamos bien. Mientras nos mantengamos sirviendo a Dios, Dios asume responsabilidad con nosotros. Entonces anoche yo comencé un tema, pero se enredó todo y hoy quiero compartírselos completitos, ¿no? Estamos hablando de las inescrutables riquezas de Cristo. Estamos hablando de que Israel y todo el proceso de salir de Egipto después de 430 años de esclavitud. Ahora, convengamos que eso se le fue profetizado a Abraham. O sea, a Abraham que todavía ni siquiera tenía un hijo, no había nacido Isaac, de donde le fue levantada la simiente. Dice: y tu pueblo estará 430 años esclavos en Egipto y yo los sacaré de allí con gran riqueza. Eso le fue profetizado a Abraham. Entonces todo estaba establecido en una agenda de Dios. Israel fue sacado de Egipto. Israel es la iglesia del antiguo pacto, la sombra, la figura, tipos. Egipto es un tipo del mundo. El Mar Rojo es un tipo del bautismo. Pablo lo dice en 1 Corintios 10, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar,
Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que este fue un bautismo nacional. 2 millones de personas bautizados en un solo día en las aguas del Mar Rojo, bajo la nube y en el mar. Y en Moisés, que es un tipo de Cristo. Ellos entraron al desierto, comenzaron este proceso de no solo salir de Egipto, sino que Egipto fuera sacado del corazón de ellos, y la generación que salió del desierto nunca lo consiguió. Pero los niños, cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, en la ribera del Jordán, Dios dijo, los menores de 20 años van a entrar, exceptuando Josué y Caleb, porque en ellos había otro espíritu. Entonces, todas estas cosas son un dibujo, igual como un dibujo infantil, de algo profundo, que es la salvación. Cómo esta gran salvación se desarrolla en nosotros. Nosotros estamos trabajando con nuestros líderes en las 42 jornadas de Israel, pero aquí estamos ahora viendo cómo la tierra, Canaán, la buena tierra, es Cristo. Y cómo Dios sacó a Israel de Egipto, y aquella noche de la Pascua se comieron el cordero. El cordero te sirve para salir de Egipto. El cordero es ese aspecto de Cristo que tiene que ver con la redención, con el perdón de tus pecados. El maná es el alimento que tú tienes en este caminar en Cristo. Nuestro camino es Cristo, avanzamos en Cristo. Cada jornada es aprender una nueva experiencia de Cristo. Pero tenemos que algún día entrar en la plenitud, en el pleroma, en la totalidad de las riquezas de Cristo, en las inescrutables riquezas de Cristo. Como dice acá el apóstol Pablo, las inescrutables o insondables riquezas de Cristo. Ya vimos algunos aspectos. Tú puedes entrar a la página donde estás ahora, Dr. Lucas Márquez, y puedes buscar los temas anteriores. Pero vamos a hablar acá acerca del agua, el tema que no pudimos tocar anoche. Cualquier campo, cualquiera, como le llaman allá, hacienda, ¿no? O farma, como le llaman en Australia, ¿no? Cualquiera farma, cualquiera hacienda, cualquier campo, en Chile le llamamos fundo, que tenga agua es una tierra buena. El agua vale oro, o más que el oro, ¿no? Libro de Efesios, capítulo 3, verso 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Las riquezas son, en realidad, la Reina Valera dice las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable en el lenguaje griego es anexikniastos. Anexikniastos significa hay algo que no puede ser, cuando dice encrustado, desencrustado, no puedes sacarlo hacia afuera para entenderlo. Está tan encrustado que tú no lo puedes sacar hacia afuera para analizarlo. Y la palabra insondable es anexeraunetos, que está privado, es imposible de buscar o de examinar. Estas son las inescrutables e insondables riquezas de Cristo, incomprensibles. Esta palabra que aquí el iPad me la marca con rojo, que no la reconoce, ¿no? Ininvestigables. Las ininvestigables riquezas de Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 11, verso 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y pregunta, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria, aleluya, por los siglos. Amén. Entonces estamos acá frente a un inquietante misterio, las riquezas de Cristo. Tú no eres pobre, tú eres dueño del universo. Y dice que Dios le hizo a Abraham, nuestro padre, dueño del mundo. También Jesús en una parábola habla de las riquezas injustas, ¿no? Dice, haced amigo con las riquezas injustas. Haced amigo con las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en la gloria. Y la palabra ahí es agdikos, las riquezas injustas. Todas las riquezas materiales, el dinero, los bienes que tú puedas tener en términos materiales, tu auto, ahí se le llama adicos o riquezas injustas, porque comparadas con las riquezas de Cristo están en un plano de injusticia. No tenemos tiempo para profundizar en eso, pero nosotros estamos accesando a las riquezas justas, a las riquezas de Cristo. Entonces, vamos a ver en esta tierra que es Cristo. Ya sabemos, cuando Dios está creando la vieja creación en Génesis, en el tercer día Dios dice, descúbrase lo seco. Y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Es cuando emerge la tierra de las aguas de la muerte. Al tercer día es cuando Cristo resucita. Todo lo que Dios creó después del tercer día fue sobre la tierra. Él creó los animales, dice, produzca la tierra ser viviente, produzca la tierra hierba verde, que dé fruto. Dios está creando sobre la tierra. Después del tercer día, todo lo que Dios hace, lo hace en la persona de su Hijo. Esto cuadra completamente. Esto a mí me provoca un gozo, no puedo explicarlo. Pero hay tanta riqueza que todavía está por revelarse a nosotros. Por eso hay un Cristo gratis, el Cristo que tú recibes por fe, que ya lo sientes, lo disfrutas. Pero hay un Cristo que tiene riquezas insondables y a ella debemos accesar. Sí debemos accesar y ese acceso a esas riquezas demanda de nosotros escudriñar las Escrituras, ser procesado, expuesto a la palabra de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros. Por eso Pablo dice en Efesios, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Ahí estamos entrando al pleno conocimiento, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces la gente que no se sujeta, la gente que no se reporta, la gente que no tiene quien pueda medirlo, pasan los años, nunca accesan a las riquezas de Cristo. Tú los ves, no hay diferencia entre ellos y un mundano que vive conflictuado. Por eso Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Y lo que pretendemos en estas transmisiones es aportar un grano de arena para que tú avances más hacia el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces vamos a ver aquí ahora algo extraordinario. ¿Qué significa el agua? Había en la tierra de Canaán agua abundante. Primero, antes de entrar aquí, decirles que la tierra de Canaán era una tierra alta, ya lo vimos, entre 600
y 1300 metros sobre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Eso significa que esto representa al Cristo ascendido, que está por encima de las aguas de la muerte. Entonces, ¿qué leemos? Deuteronomio capítulo 8, verso 7. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, que es Cristo, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Vamos a rescatar estas tres palabras: manantiales, fuentes y arroyos. Los manantiales son el origen del agua. Hay un lugar donde el agua, a través de las capas subterráneas que se alimentan de la lluvia, que hay un ciclo hidrológico, se forman los manantiales, el origen donde nace todo. Y esta tierra tiene manantiales, tiene fuentes. Las fuentes son el almacenaje. Cuando el agua migra de un lugar a otro hay una fuente, ¿no? A veces son subterráneas, otras veces están sobre la superficie. Fuentes, el almacenaje, y los arroyos, que son el fluir. Otra vez, los manantiales, el origen. Las fuentes, el almacenaje. Y los arroyos, el fluir. Usted debería estar anotando, ¿eh? Me voy a tomar un mate, el matecito criollo. Los argentinos, los uruguayos me entienden bien lo que es el mate, lubrica mi garganta. Seguramente usted estará en su casa también tomando un cafecito o un té, como los chilenos. Y bueno, lo mío es el mate. También tomo café y té, ¿no? Entonces aquí tenemos estos tres componentes: los manantiales, el origen, las fuentes, el almacenaje, y los arroyos, el fluir. Estos tres componentes describen la dinámica del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es un cuadro extraordinario. Pero hay un segundo factor que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 11, verso 11 y 12. Otra vez, Deuteronomio 11, 11 y 12. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas o valles, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Aquí tenemos el cuadro completo. Para que los arroyos puedan fluir, ya tenemos las fuentes, ya tenemos los manantiales y tenemos los arroyos. ¿Qué falta? Falta un desnivel, faltan los montes y los valles. Mientras más altos sean los montes y más profundos los valles, mayor velocidad, mayor ímpetu tendrá ese río, ese arroyo de fluir hacia abajo. Los montes representan nuestra participación en el Cristo glorificado. Cuando tenemos esos tiempos de conquista, de gozo, de ver cómo Dios hace de las suyas en favor nuestro. Y los valles son nuestra experiencia con Cristo en la cruz, donde todo debe morir, donde la carne debe morir, donde el mar que Figueroa, que llevo dentro, debe ser acabado. Yo siempre digo, la cruz es la última frontera de Adán, del género adámico. Entonces, mientras más altos los montes y más profundos los valles, hay un fluir. ¿Por qué nosotros disfrutamos del fluir del Espíritu Santo? Porque tenemos montes, tiempos de gloria donde tú no quieres, igual que Pedro, Juan y Jacobo, bajar del monte de la transfiguración. Tú quieres quedarte allí. Hemos tenido tiempos, yo cuando me sumerjo en las Escrituras,
no quiero terminar mis tiempos de estudio. Termino muchas veces con lágrimas en los ojos, sintiendo un gozo tan profundo, tan tremendo que ninguna conquista material, ningún amigo te puede dar, ni siquiera tu esposa, que tanto amas. Es algo que excede todo. Es como llegar a tocar la meta, es como decir, llegué, no necesito más. Sientes una sensación de estar completo, estamos completos en Él, una sensación de logro. No hay carencia, ya no hay nada más que te haga falta, tú no quieres nada más en este mundo, ya lo tienes a Él. Estos son los montes. Después sales de allí para enfrentar al mundo, empiezas a ver la complejidad de todo esto, que el coronavirus, que el contagio, estás en los valles, pero es allí donde fluye el río del Espíritu. Entonces tenemos un cuadro completo, esto es extraordinario. En Juan capítulo 4, verso 14, Jesús habló con la samaritana, ¿no? Esta mujer de dudosa reputación. Dice que Jesús le dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Encontramos otra vez la palabra fuente. El agua que yo le daré. ¿Y cuál es esta agua? Él mismo, el Logos habitando en nosotros. La palabra, el idioma que habla el Padre. El Padre habla, Cristo es la palabra. El Logos, usted habla español, el Padre habla Cristo. Él no tiene trato con nosotros fuera de Cristo. Él es la palabra. Esto es imposible entenderlo con la mente, porque para nosotros palabra es sonido, es idioma, es letra, es tinta. Pero para el Padre, palabra es su Hijo. Es aquello a través de lo cual Él ejecuta todo. Él crea todo a través del Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan capítulo 7, verso 38, se había terminado la fiesta, esta gran fiesta en Jerusalén, y esto lo describe Juan. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, la pregunta es, ¿dónde dice la Escritura? En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, lo que estamos leyendo, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces Jesús dice, como dice la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento, de su interior brotarán ríos de agua, de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y te lo explica. O sea, aquí ya tenemos el rompecabezas armado. Cuando nosotros entramos a la tierra para poseerla y todavía no hemos entrado a la posesión completa. Estamos disfrutando los primeros frutos. Imagínate lo que es eso, que los espías trajeron los racimos de uva, los escol, eran racimos que lo cargaban entre dos. O sea, es una tierra salvajemente exuberante. Como decir, el almolonga, los guatemaltecos me van a entender, almolonga, ¿no? Una tierra estéril donde ellos empezaron a orar y empezaron a producir unos frutos gigantescos, y Almolonga se hizo famosa en el mundo, ¿no? Recordamos a Almolonga, en algún momento estuvimos allí. Entonces, fíjate qué interesante, porque dice, todavía no había venido el Espíritu Santo porque Él todavía no había sido glorificado. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya? Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. O sea, Cristo se fue, pero vino
en la forma de espíritu. Y nos vamos a entrar en polémica con respecto a definir la Trinidad, porque Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a saltar de ahí al Salmo 1 y el Salmo 2. Lo que van a escuchar a continuación te va a volar la tapa de los sesos. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas importantes para entender en estos dos salmos. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, la ley, y en su ley medita de día y de noche. O sea, este es el hombre de la ley, el hombre que todavía habita en el antiguo pacto. Y aún así, porque el antiguo pacto fue con gloria. Dice, tanto que el monte temblaba y humeaba. O sea, convengamos que en el antiguo pacto se abrió un océano, señores. Y también se alimentó a un pueblo por 40 años ininterrumpidamente. O sea, no podemos negar, dice Pablo también, que el antiguo pacto fue con gloria. Basta que leas el libro de Hebreos, ¿no? Así que estamos acá nosotros viendo que este hombre del antiguo pacto medita en la ley día y noche. Y aún así es como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas. ¿Ve? Aquí él no está en la corriente, sino que él está plantado junto a la corriente. ¿Por qué? Porque aún no ha tenido acceso completo a Cristo. Y aún así extiende sus raíces y succiona de esa corriente. Pero nosotros no estamos en el Salmo 1 en un sentido absoluto, sino que estamos en el Salmo 2. Nosotros estamos en la corriente. El hombre del Salmo 1 está junto a la corriente, pero en el Salmo 2 la corriente está dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua de vida. Nosotros somos como el templo que vio Ezequiel. Desde debajo del altar, Ezequiel 47, sale un río desde el altar. Nosotros somos la casa del Dios viviente. De modo que la fuente está dentro de nosotros. Y esa agua sale por debajo del umbral y se convierte en un río impetuoso que avanza a través de los valles, de los montes, de los sequedales, y todo lo que estas aguas salutíferas tocan, vive, producen una abundancia de peces. En dos lugares llamados En Gadi y En Eglaim, dice que hay tendederos de redes a causa de la multitud de los peces. Este es el tiempo que nos espera a nosotros, amados. Confíen en Dios. Dios está en control. Cuando estas aguas ingresan en el mar muerto, las aguas son sanadas. Eso es lo que pasa cuando abrimos nuestra boca y fluye el río de Dios para bendecir a otras personas. Cuando tú hablas, la palabra es agua. La palabra limpia. Cuando tú lavas a tu pequeño hijo con agua y lo bañas, queda limpio. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y el Salmo 2 dice, qué momento tan preciso para leer el Salmo 2, dice, ¿por qué se amotina la gente? ¿Por qué los hombres piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que está en los cielos, dice, se reirá de ellos. ¿Cuántos saben que Dios se ríe y se burla de esta soberbia, de esta falta de respeto a Dios? Deshagámonos de Cristo, saquemos a Cristo de las escuelas, deshagámonos de Él, nos estorba, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que está en los cielos se reirá de ellos y los desmenuzará como vasija de alfarero. Luego dice, debemos honrar al Hijo, debemos temerle a Él, ¿no? Honrar al Hijo, y aquí ya está hablando del Hijo, ¿no? Porque el Padre dijo, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme
y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es el salmo mesiánico, el salmo del Hijo, donde tú y yo estamos. Dice, hónralo. La palabra honrar aquí en el hebreo es besar, besar al Hijo, tener intimidad con Él, ser uno con Él, disfrutarlo, a apropiarnos de Él, ganar a Cristo, besar al Hijo. Cuando un hombre se enamora de una mujer y lo que quiere es besarla y hace de todo, los hombres somos locos. Bueno, yo ya tengo a mi esposa amada, a quien puedo besar todas las veces que quiera. Pero supongamos los que no tienen mujer todavía y se enamoran de esa mujer y le encuentran los labios, los ojos, todo tan hermoso. ¿Y qué no daría? Sueña con esos labios, sueña con esos ojos, con esa cintura. Entonces hay un momento que el hombre hace de todo para ganar a esa mujer. Nosotros aquí estamos ganando la tierra, ganando a Cristo. ¿Ves? Entonces llega el momento cuando el hombre, la mujer le permite que la bese, que la acaricie y bueno, que tengan intimidad después. Eso es ganar, eso es disfrutar. El Salmo 2 dice, honrad al Hijo, bésalo, abrázalo, para que no perezcáis en el camino, ni se inflame de pronto su ira. Aquí hay unas cosas profundas, ¿no? Pero vamos a avanzar. Aquí Pablo, en 2 Corintios capítulo 6, verso 3 al 10, 2 Corintios 6, verso 3 al 10, Pablo nos habla de 9 montes y 9 valles en donde en el día a día el río de Dios va a fluir en nosotros. Ahora sí les voy a leer 2 Corintios capítulo 6, verso 3 al 10. Pablo dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Un repaso, los 9 montes, los tiempos de disfrutar al Cristo ascendido, donde parece que nada es imposible, que todo lo que hagamos va a salir bien, empujado por el viento del Espíritu, y los valles donde parece que vamos al revés, que estamos muriendo, que nadie nos llama, que no le importamos a nadie. ¿Ve? Los montes y los valles hacen que los arroyos del agua de la vida fluyan en nosotros. Si no hubiese montes ni valles, no habría fluir de la vida, el consuelo, ¿no? Nosotros, el primer contacto que tenemos con el agua de la vida es en los valles, no en los montes. En los valles nosotros tocamos el agua de la vida cuando parece que estamos perdidos y acabados. El agua de la vida nos alcanza y bebemos de esa agua y vamos siguiendo el curso de este arroyo hasta llegar a los montes, los tiempos gloriosos con Dios. Entonces, número 1, por honra, por deshonra. 2, por mala fama, los valles, y por buena fama, los montes. 3, como engañadores, los valles, pero veraces, los montes. 4, como desconocidos, los valles, pero bien conocidos, los montes. 5, como moribundos, los valles,
pero llenos de vida, los montes. Como castigados, los valles, pero no muertos, los montes. Número 7, como entristecidos, los valles, pero siempre gozosos, los montes. Número 8, como pobres, los valles nuevamente, pero enriqueciendo a muchos, los montes. Y número 9, como no teniendo nada, los valles, pero poseyéndolo todo, los montes. Y esto es como una radiografía de nuestra propia vida. O sea, esto aplica a nosotros porque todos los que servimos a Dios, al mismo Dios que sirvió Pablo, se van replicando estas experiencias. En Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Hay cosas que se aprenden, hasta Jesús aprendió, dice el libro de Hebreos, algo que él no sabía. Esto puede parecer una blasfemia, pero dice el libro de Hebreos, por lo que padeció en la carne, aprendió la obediencia. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, nuevamente, los valles son las experiencias de la cruz, donde todo muere, donde todo lo viejo se termina, donde después de la cruz, que es la última frontera de Adán, nada puede pasar de contrabando a la nueva vida. Dios no trabaja con la vieja creación. Los montes son las experiencias en la resurrección de Cristo, donde todo vuelve a vivir otra vez. Nuevamente, Deuteronomio 8:7. Porque Jehová, tu Dios, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Preciosa gente de Dios. Ay, estamos llegando al final. Qué pena, dirá alguno, pero esta noche oremos para que no se nos caiga el internet. Parece que es la hora peak, pero vamos a estar en 12 horas más con ustedes. Compartan esta página, que más gente pueda accesar, que miles de personas puedan recibir esta administración. Necesitamos entender que ahora tal vez estamos en un valle hondo, profundo, en donde no hay tanta luz, pero hay un fluir del agua, un fluir impetuoso del agua, del Espíritu, que nos está tocando a todos. Gozaos y alegraos. Bienaventurados sois cuando por mi causa. Y está diciendo que en medio de la tribulación debemos aprender a regocijarnos. Así que cambiemos esa cara, cambiemos el lenguaje, date una buena ducha, levántate, ponte hermosa, bonita, maquíllate. Este es el día que el Señor ha creado y cambia tu actitud con tus hijos. Todo está en orden. Dios sigue sentado en su trono. Él reina. No deje que las noticias acaben con tu fe. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta noche vamos a continuar. Vamos a hablar de esa tierra que Dios cuida. Dice, la tierra que Dios cuida. Así que vamos a hablar del cuidado de Dios. No te lo pierdas. Te vamos a esperar, ¿no? Y estamos muy felices que nos salude. Mándanos un saludito, no sé, un dedito para arriba. También necesitamos tener este feedback, ¿no? En inglés, esta retroalimentación. Y vamos a orar. Padre, nos unimos una vez más para orar, Señor, por el pastor Mario Morales. Sí, Padre precioso. La pastora Jenny. Sí, Señor. Y todos tus hijos y tus hijas que están padeciendo alguna enfermedad en el mundo. Sí, Señor. Nosotros establecemos la palabra de sanidad. Sí, Ninguna Señor. enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Nosotros declaramos milagros por doquier.
Milagros locos que rompen Sí, las leyes sí, naturales, Señor, así que sea. rompen y cancelan los Que así diagnósticos sea, médicos, Padre. los pronósticos Padre médicos. siempre. Señor, porque para ti nunca es Enfermo. demasiado tarde. Tu palabra creativa fue enviada. Dice Isaías, envió su palabra y los sanó. Envió su Nombre de palabra y Jesús, no en el volverá nombre a de mí Jesús. vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Nosotros bendecimos la vida de tus hijos, donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Y también todos tus hijos alrededor del mundo. Así sea, Los Padre. que están conectados y los que no, conectados a Así otras es. realidades, a otras redes apostólicas, a sus pastores, escuchando palabras. Sí, Señor. Que este sea un Damos tiempo de milagros sanidad, online, milagros. milagros a Padre. través del internet. Así Que es. tan solo decir la palabra Amén. sea sanado, Amén. como el Así siervo. es. Que dijo, no soy digno que entres bajo mi techo, di la palabra solamente y Así mi mozo es. será sano. Y nosotros hoy estamos Sí, soltando la Señor. palabra, no podemos ir a los hogares, pero Así declaramos es. milagros financieros, Sí, milagros Señor. de comida, milagros de Así sanidad. así es. Milagros Padre. matrimoniales donde Sí, los Señor. matrimonios estaban peleados, se reconcilien, haya un Así nuevo es, comienzo sanidad. para ellos. Sí, Los Padre. bendecimos Así a ellos es. y donde quiera que se encuentren. Levantamos nuestras manos y te damos gloria y honor a ti, en el nombre de Jesús. Así es. Amén. Amén. Y Amén. Amén. Y Lo amén. declaramos. Amén. Cristo Jesús. Les abrazamos donde quiera que estén, reciban nuestro cariño, mándenos saluditos, queremos saber algo de ustedes, los bendecimos y nos vemos a las 9 de la noche, hora de Chile, 21 horas. Chao, hasta luego.